del ministro de Hacienda, en el sentido se apruebe la ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico Social de los municipios. Así que, bueno, quedamos atentos a la exposición que nos van a dar sobre el tema. Si tienen alguna presentación, con gusto se la pueden hacer llegar al equipo técnico. Si no, ahí nos los explican y después queda abierta la mesa para preguntas y consultas. Bueno, hoy sí. Gracias. Buenos días, señores diputados. Gracias, señor presidente, por la palabra que nos otorgan en este momento. Bueno, yo creo que el tema de la ley de FODES es un tema importante que tiene cambios que aparentemente son significativos, como lo es el porcentaje que se está estableciendo en la nueva ley del FODES para trasladar a los municipios y de esa manera puedan administrar un poco mejor los recursos. Pero quizás vamos a explicar los criterios o el punto de vista práctico que se ha tenido para establecer esos porcentajes que la ley contiene. De todos es sabido que el 10% del FODES es el que se maneja actualmente según la ley vigente. De ese 10%, el criterio de distribución que se tiene es que el 75% de ese 10% va enfocado y se utiliza para infraestructura, para proyectos de inversión. El otro 25% de ese 10% se utiliza para gastos de funcionamiento que están delimitados en la misma ley de FODES. Así es que ahora lo único que se está haciendo es trasladando esa misma distribución de porcentaje, ese 25 y ese 75, al nuevo techo porcentual del FODES, que será del 6% como todos lo conocemos. Así que del 6% que contiene ahora la nueva ley de FODES o el proyecto de decreto legislativo, de ese 6% siempre se está conservando el 25% que será trasladado a las municipalidades. Ese 25% del 6% constituye el 1.5% del cual ustedes han visto que está reflejado en el proyecto de decreto legislativo. Y el otro 75% que se destinaba a infraestructura siempre va a estar destinado ese mismo porcentaje de 75%, ahora de ese 6%, pero va a ser administrado por lo que ustedes ya conocen y todos conocemos a nivel público, por la Dirección Nacional de Obras Municipales, que ellos son o serán los encargados de velar para que se utilicen y se inviertan bien esos recursos en proyectos de infraestructura y de beneficio social para todos los ciudadanos de cada municipio. Así es que desde ese punto de vista, el Ministerio de Hacienda considera que no se está modificando la distribución porcentual del FODES, porque siempre se va a destinar el 25% que actualmente se está destinando para los municipios, siempre se va a aplicar esa distribución de 25% sobre el techo del 6%, y eso nos lleva al 1.5%. Esto está acompañado con otros elementos que le agregan valor, le aportan valor y le dan ventaja a la municipalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora las municipalidades ya no van a tener que asumir el pago de las deudas que actualmente tienen, porque ese pago de las deudas de las municipalidades ya no va a ser cargado a ese porcentaje que se les va a trasladar, sino que el Ministerio de Hacienda, según lo contempla el proyecto de decreto legislativo, el Ministerio de Hacienda asumirá el pago de todas esas deudas que se tienen hasta finalizar su cancelación. Aproximadamente son 629 millones de dólares que se tienen en los 262 municipios del país. Así es que esa deuda ya no la va a cargar la municipalidad, ya no va a usar los recursos que le se transferían del FODES para eso, porque el Ministerio de Hacienda la va a asumir. Así es que eso le deja en una gran ventaja de administración financiera a todos los municipios, porque ya la mesa prácticamente les va a quedar limpia y ordenada de la deuda,
Y por otro lado se tiene la ventaja siguiente también. Actualmente ese porcentaje que se le traslada a los municipios tenía aspectos o lista de conceptos por los cuales podían gastar. Estaba delimitado el gasto de funcionamiento. Pero ahora no. En el decreto legislativo, ese 1.5% que se les va a trasladar va a ser de libre disponibilidad para ellos. Así es que van a poder decidir cómo lo emplean con el mejor propósito posible para el bien del municipio. Así es que es otra ventaja que está acompañada a este criterio que se ha establecido del 1.5% de traslado a las municipalidades. Entonces, repasando un poco, los criterios de distribución que se tienen del 25% para gastos de funcionamiento y el 75% para proyectos de inversión, siempre se mantienen en este nuevo proyecto de decreto. Siempre el 25% de la distribución del techo del FODES se le va a trasladar a los municipios y el otro 75% que será manejado para proyectos de inversión en la nueva dirección que se va a crear, en la nueva Dirección Nacional de Obras Municipales. Se les limpia la mesa de la deuda y además el porcentaje que van a recibir es de libre disponibilidad para ellos. Van a poderlo emplear de la mejor manera posible, priorizando los proyectos que tengan para su municipio. ¿A cuánto asciende el presupuesto que tendrá la DOM? El presupuesto todavía no se conoce con cifras exactas porque debido a que todavía no está creada, no hay una ley de creación de la Dirección de Obras Municipales, ellos todavía no han podido presentar el proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. Pero según la ley que se está estableciendo, según la ley que se está por revisar, no van a recibir menos del 3% de los ingresos netos corrientes del presupuesto general del Estado. Gracias, licenciado Montano. ¿Algún otro punto adicional? No. Diputado Caleb Navarro. Buenos días, bienvenidos, equipo técnico del Ministerio de Hacienda. Quisiera preguntarles qué incluye el pago de las deudas a las municipalidades, porque hay diferentes deudas, ¿verdad? Entonces, como usted dijo, limpiar la mesa, pero, por ejemplo, hay deudas incluso hacia proveedores, hay créditos, hay también deudas en ocasiones, incluso hasta pago de alguna indemnización. Es decir, las municipalidades tienen muchas deudas, por eso es bueno trasladar correctamente la información o aclarar, más bien dicho, porque usted lo ha hecho bien, a qué deudas se refieren, ¿verdad? Si solo es a crédito, si es crédito, proveedores y todas las deudas existentes, ¿a qué se refieren? Porque puede ser que alguna municipalidad sea poco en deudas de un crédito con una financiera y que en proveedores tiene un montón que le dejaron las administraciones anteriores. Entonces, sí me gustaría que aclararan bien ese punto, por favor. Muchas gracias. Si me permite. Adelante, licenciado. Gracias. Sí, es importante el punto y que quede bien claro. La ley establece que el Ministerio de Hacienda asumirá todas aquellas deudas, todos aquellos créditos con instituciones financieras en donde esté comprometido los flujos del FODES, única y exclusivamente. Créditos con instituciones financieras donde esté comprometido el flujo del FODES. Esas son las que se van a limpiar y representan, como dije hace un momento, alrededor de 629 millones que se les va a dejar limpios a todas las municipalidades. Obviamente las municipalidades tienen algunas otras deudas con proveedores y otros compromisos que han adquirido, pero que no son con cargo al flujo del FODES. Y eso lo tendrán que administrar de la mejor manera posible y van a tener la disponibilidad mucho mejor de hacerlo, con lo que se les va a trasladar siempre a ellos para que lo puedan usar de la mejor manera los municipios. Solo quería leer este artículo, porque creo que en aras de la transparencia es bien importante que le quede claro a la ciudadanía
el artículo 10 reza así, la propuesta de artículo 10 reza así: a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería, asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de las cuotas que los municipios adeudan a las entidades financieras. En ese sentido, continuará atendiendo el pago de las obligaciones crediticias de los municipios que estuvieran pendientes de ser liquidadas hasta su completa cancelación, con la finalidad de garantizar un efectivo y correcto cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición. Se faculta a la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para que emitan las disposiciones administrativas, financieras y contables a través de acuerdos, instructivos, resoluciones, circulares o cualquier otro instrumento que sea necesario en el cumplimiento de lo que se dispone. Bueno, antes de darle la palabra a mi compañera Marcela Pineda, también veo que el diputado Gallegos me lo está pidiendo, el diputado Saldaña. Solo quiero agregar un punto de mi vista, que es que esta era una deuda paralela del Estado que nunca había sido reconocida. Es decir, que como salvadoreños, independiente del municipio, pero como Estado, esos 629 millones se adeudaban. Era una deuda, era otra brecha que estaba abierta ahí y que estaba en la oscuridad y que el día de hoy ha salido al flote. Mucho más cara. Y pagándose intereses, tratos leoninos a 40 años con unos intereses altísimos, a veces con cajas de crédito o con entidades financieras poco reconocidas, con letras pequeñas oscuras. Y hay que decirlo abiertamente, este dinero del FODES se utilizó normalmente en compras con precios sobrevalorados, activismo político, pago de militantes, nepotismo y muchas malas prácticas. Y estas son las consecuencias que estamos asumiendo, no solo de ese estado corrupto que estaba antes o que estuvieron antes en Capres, sino también de todos los gobiernos locales. Son 629 millones que hoy toca asumir ese hoyo, que, como repito, estoy seguro que en la gran mayoría de los casos fue a parar a manos corruptas. Así que creo que también para los alcaldes, porque cuando uno sale a hablar con los alcaldes, todo el mundo le dice: mire, yo heredé esta alcaldía con esta deuda. A veces el pago de la deuda es más grande que toda la carga administrativa y gastos corrientes que tiene la alcaldía, están asfixiados. Y creo que de alguna manera se le está dando un salvavidas a las alcaldías para que puedan asumir, que le digo, tenían compromisos y vamos a tener esos compromisos, y que nunca los dijeron los medios de comunicación incómodos, nunca dijeron que lo que era incómodo es que a veces municipios muy pobres tenían préstamos millonarios a 30 años y los tienen todavía. Así que, diputada Pineda. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, equipo del Ministerio de Hacienda, bienvenidos. Yo solo tengo una duda que me la estaba expresando un alcalde y yo creo que aprovechar el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si a una alcaldía, digamos, mensualmente se le descontaba directamente del FODES $70,000, es esa la deuda que asumiría el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí. Y la otra duda, ¿cómo sería el mecanismo para que el Ministerio de Hacienda asuma todas estas deudas? ¿El Ministerio de Hacienda se va a acercar a las alcaldías? ¿O cómo va a ser ese mecanismo entre alcaldías y Ministerio de Hacienda para trasladarle todo ese tipo de cosas? ¿Puedo, presidente? Sí, gracias. Bueno, eso es importante también mencionarlo. El servicio de la deuda actualmente con los municipios lo administra el ISDEM, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. El ISDEM cobra una comisión por el servicio de la deuda y ellos administran las órdenes irrevocables de pago de todos los municipios, de tal manera que cuando el FODES se le traslada al ISDEM, el ISDEM toma su parte de la comisión por el servicio de la deuda de ellos para sus costos administrativos y también toma la parte que tiene que pagar al organismo a quien ha otorgado el crédito. Y la diferencia, el valor líquido o valor neto, se lo traslada a los municipios. Ahora la administración de todo eso, por eso es que se está proponiendo otra ley que tiene que ver con la disolución y liquidación del ISDEM. Toda la administración del servicio de la deuda de los municipios la va a asumir la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Y que dicho sea de paso, allí no va a haber cobro de comisiones, así es que se van a optimizar todavía más los recursos con esas comisiones que ya no se van a tener por parte del ISDEM.
Entonces, toda la base de datos, todo el historial y todo el estado de deuda de cada uno de los municipios, el ISDEM tendría que trasladarlo, cuando sea aprobada la ley, a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Y de esa manera es como se va a conocer la deuda que tiene cada uno de los municipios, y el Ministerio de Hacienda, a partir de ese momento, pagará directamente a las entidades crediticias del Sistema Financiero Nacional todo lo que deban hasta su completa cancelación. Es decir, que a partir de ahora ningún banco va a tener o una razón de por qué hablar a los alcaldes para cobrarles esta deuda ni nada de ese tipo. No, así es. Ok. Tendrá que entenderse con el Ministerio de Hacienda. Ok, gran alivio, porque de verdad los alcaldes recibían constantes llamadas de cobros por deudas de las administraciones anteriores que al final ni siquiera se habían transmitido, ni siquiera se habían convertido en obras. Entonces, qué buena, de verdad qué buen artículo, y qué bueno y qué gran alivio para todos nuestros alcaldes, y especialmente los de mi departamento de La Paz, que sé que va a ser un gran alivio siendo un departamento más pobre, uno de los más pobres de nuestro país. Gracias. Gracias, Diputado presidente. Gallego. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Indudablemente el fortalecimiento municipal es importante. Y yo de verdad estoy muy agradado con la propuesta y el planteamiento que se está haciendo esta mañana por parte de Hacienda. Primero, porque va a evitar la corrupción. Eso es indudable. Sobre todo en la construcción o en el manejo de obras públicas que se hacen a través de las alcaldías. Que lo maneje la dirección la creación que vamos a hacer de la institución que va a manejar estos fondos es un paso importante a dar también. Pero yo, más que una pregunta, quería mencionar algo. Irresponsablemente, Arena y el FMLN en la legislatura anterior hicieron un aumento del FODES del 7, si mal no recuerdo, al 10%, sin consultarle al gobierno. Digo esto para que no quede en la opinión pública de que del 10 se está bajando al 6. No, es que originalmente estábamos en el 7 y sin consultar subieron 3 puntos para los alcaldes, irresponsablemente. No obstante, el gobierno tuvo que hacerle frente a esta situación y se cumplió. Es decir que si hablamos legalmente sería solo un punto prácticamente lo que se está reduciendo. Bueno, y es entendible porque hay también cosas importantes en el país como las pandemias y todo lo que tenemos. Y lo otro relevante es que había alguna preocupación porque no se les iba a dejar a los alcaldes disponibilidad del FODES. Pero ya mencionaba usted que 1.5 se les va a entregar sin tener que algún criterio ya preestablecido para poderlo utilizar. Y leía que los criterios se van a seguir manteniendo según el artículo que nos presentan aquí en la ley, que va a ser población, equidad, pobreza y extensión territorial para la entrega del FODES. Así es que muchas gracias, y a mí me da de verdad mucho gusto, pues, porque se trata de fortalecer y sobre todo de que las obras realmente se lleven para la población de cada uno de estos municipios. Muchas gracias. Diputado Saldaña y después diputado Soriano. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, diputadas. Buenos días al equipo que nos acompaña por parte del Ministerio de Hacienda. Me interesa hacerle dos consultas. Uno en aras a la transparencia para la población y otro es para poder expresar la preocupación de los alcaldes. El primero es sobre la libre disponibilidad de los fondos, que hablábamos que el 25% que será entregado a las alcaldías tiene que ver y va precisamente con libre disponibilidad. Sin embargo, para transparencia con la población es sumamente importante que nos pueda ejemplificar a qué nos referimos con libre disponibilidad, porque no queremos que la población entienda mal este concepto, y aunque en años anteriores las otras administraciones hacían una mala implementación de eso y como libre administración incluso pagaban sus tarjetas de crédito personales de cada uno de los alcaldes, era parte de los robos que hacían anteriormente. Entonces yo creo que es sumamente importante, por transparencia para la población, poder ejemplificar a qué nos referimos con la libre disponibilidad. Y por otra parte, hablamos que el otro 75% va dirigido siempre para asegurar
el desarrollo de los municipios. Sumamente importante mencionar a qué nos referimos también con este desarrollo, ya que en muchas ocasiones hablamos de obras de infraestructura, pero también nos gustaría conocer cómo se va a manejar la parte social por parte de las alcaldías y cómo los alcaldes van a poder hacer ese apoyo social a la población de cada uno de los municipios. Gracias. Como no, gracias. Adelante, Bueno. licenciado. Bueno, quizás con la primera consulta, de todos es conocido pues que todos estos recursos y la administración de estos debe de estar sujeta a procesos de fiscalización. No solamente procesos de fiscalización formales a través de las entidades que la Constitución y la ley establecen que tienen esas competencias, sino también la misma población que hace ese proceso. Así es que desde ese punto de vista se espera que los municipios utilicen bien y hagan buen uso de todos los recursos en beneficio de su administración municipal y de los ciudadanos de cada lugar. Así es que este 25% podrán utilizarlo tal como se está utilizando ahora la libre disponibilidad de toda la deuda que se tenía del FODES de los meses anteriores. Los decretos legislativos que se han aprobado para trasladarles, por ejemplo, estos últimos 100 millones de dólares a las alcaldías municipales, eran de libre disponibilidad. Así es que el municipio, el Consejo Municipal, tiene las facultades y, por supuesto, tiene la seria responsabilidad de poder administrar estos recursos de la mejor manera, de la manera más transparente y de la mejor manera posible. Estos recursos, por ejemplo, pudieran ser utilizados para gastos de administración, que tiene que ver con los servicios básicos de la administración municipal. Dentro de esos servicios básicos y están también todos los gastos de tipo corriente que tiene la alcaldía. Entre ellos hay bienes, hay servicios, hay adquisición de activos, de bienes muebles, hay remuneraciones, hay toda esa clase de cosas dentro de la libre disponibilidad que ellos, así que podrán hacer uso, siempre y cuando, como repito, que sea de manera transparente y velen por el buen uso de los recursos. Con lo segundo, de los proyectos de obras sociales, las alcaldías, con este 1.5% que se les está trasladando, que equivale al 25% del nuevo techo del FODES, y en vista de que ya no van a tener la carga de pagar las deudas porque Hacienda va a asumir eso, y tampoco le van a pagar comisiones al ISDEM por el servicio de la deuda, entonces van a tener un poco mejor de disponibilidad de recursos en estos gastos de gasto corriente, allí en el 25%, para dedicarlos a cualquier obra de proyecto de inversión de infraestructura que ellos quieran o inversión social. Así es que ellos tendrán que optimizar el uso de este 1.5%, no solo para los gastos de administración y funcionamiento, sino también para todos aquellos proyectos o cosas que tengan que ver con inversión social. Ellos van a tener la disponibilidad de priorizarlo, de hacerlo, de estructurar su presupuesto en base a ello y entonces de esa manera atender esas necesidades de carácter social en los municipios. Bueno, antes de darle la palabra al diputado William Soriano, quiero enfatizar en un detalle. Esta ley tenía 30 años. 30 años. Y solo les voy a mostrar, ¿vale? Más de 30 años. Y solo les voy a mostrar todas las disposiciones especiales o transitorias que se hicieron desde la primera fue el 12 de octubre de 1995 y durante todos estos años se hicieron todas estas disposiciones, algunas con prórroga. Miren, además de las interpretaciones que habían, porque era una ley muy difusa, para que se pagaran cosas como la recolección de basura, que era un gasto administrativo, y pagos de deuda, pagos de gastos corrientes, contratación de personal. Y ahora, como usted lo acaba de decir, licenciado, está quedando a libre disponibilidad para que sean más eficientes, pero se está quitando todos estos, digamos, estas extorsiones que de aquí se daban, porque esto era una manera recurrente de rentear. O sea, yo te otorgo esto
y negociamos algo. Entonces estamos haciendo esto que sea más transparente y claro. Y como repito, fueron 37 más las prórrogas que todavía no las he contado y algunas disposiciones transitorias. Así que quiero enfatizar en lo obsoleta que estaba y manoseada que estaba esta ley del FODES. Adelante, diputado Soriano. Muchas gracias. Yo tengo una consulta. Ahora que el Ministerio de Hacienda va a asumir estos cientos de deudas que tienen las alcaldías, ¿no será lo más oportuno, financieramente hablando, poderlas englobar en un solo paquete de deuda y hacer un pago para poder no estar pagando 10% allá, 15% allá, 20% allá, sino para hacer un mejor uso de los fondos del Estado? ¿Será posible eso? Bueno, es interesante la pregunta. Si ustedes ven allí en el decreto, en el proyecto de decreto legislativo, se faculta a la Dirección General de Tesorería y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda para que, a fin de poner en práctica y de viabilizar todos los conceptos que contienen los artículos del decreto legislativo, se puedan emitir instructivos, circulares, lineamientos, resoluciones para simplificar y mejorar la administración. Ahora bien, tendrá que ser la Dirección General de Tesorería la que analice si eso, en base a todos los contratos que actualmente están vigentes con los organismos financieros, sea posible o no. Pero en todo caso, consideramos que el Ministerio de Hacienda va a hacer la mejor administración y más eficiente posible del pago de esa deuda. Eso sí lo tenemos muy convencidos de eso. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra consulta o duda, diputado Castillo? Sí, presidente. Gracias, colegas diputados. Buen día. Al pueblo salvadoreño también. Es importante, tal vez no tengo consultas porque yo creo que ha quedado muy claro el espíritu de esta nueva ley que viene a acabar con la mafia que se tenía en las alcaldías, que históricamente se utilizaba todo el dinero del FODES para ver quién se llevaba la mejor tajada. Y ahora hay que ser coherentes también con el mandato del pueblo salvadoreño. Lo que la gente quería desde que nosotros recorrimos las comunidades en la campaña y que hablábamos con todas esas personas, eran que se viese reflejado este dinero que estaba llegando a las alcaldías en obras. Pero nos encontramos nosotros con que la misma calle polvosa estaba desde hace 30 años y en invierno la misma calle lodosa. Pero el alcalde siempre ha estado recibiendo estos montos enormes de FODES. Y yo quiero hacer énfasis en 3 municipios de mi departamento de Usulután. La alcaldía del municipio de Berlín, 5 millones de deuda. Yo le pregunto a los habitantes del municipio de Berlín, ¿de verdad están reflejados esos 5 millones de deuda? Ojo, no de lo que se ha invertido del FODE. Esto es la deuda que contrajo el alcalde o los alcaldes que han estado, porque recordemos que se turnaban entre Arena, el FMLN, etcétera. 5 millones solo de deuda. ¿Será posible que estos 5 millones se vean reflejados en las obras de ese municipio? Alcaldía de Ciudad del Triunfo, mi municipio, una municipalidad pequeñita, con 10,000 habitantes, 1.200.000 en deuda. Yo le pregunto a la gente de mi municipio, ¿de verdad está reflejado esa deuda en obras, en las comunidades, cuando yo conozco la realidad de mi municipio y es un municipio totalmente estancado en el que no se ha invertido nada en los últimos 30 años? Alcaldía de Mercedes Umaña, gobernada por el FMLN, deja una deuda de 1.600.000. Y Mercedes Umaña es un municipio en donde yo como docente he estado trabajando 10 años y de verdad que no representa en ninguna de las comunidades que hemos visitado, hemos visto avances, las mismas carreteras, los mismos problemas, las mismas necesidades de la población y nunca se les daba respuesta. Y eso que he hecho énfasis únicamente en las deudas que se van a pagar ahora. Ojo, que muchos de esos créditos que se suscribieron llevaban como dice el diputado Cristian Guevara, llevaban letra pequeña o llevaba una doble intención. Y estoy seguro que de esa deuda de 629 millones que va a pagar el gobierno de la República, gran parte de eso jamás llegó a las comunidades, sino que terminó en los bolsillos de concejales,
terminó en los bolsillos de empresarios y terminó en los bolsillos de alcaldes. Por eso vayan a verle las viviendas, las casas de 2 plantas que construyeron, los vehículos del año que han andado, los regidores cómo salieron, entraron pobres a las alcaldías y salieron dueños de muchos terrenos. Esa es la mafia que hoy termina. ¿Por qué? Porque nosotros como diputados coherentes que necesitamos llevarle obras a la población, vamos a trabajar de una manera articulada con todos los alcaldes, pero sobre todo con la Dirección de Obras Municipales, que le va a garantizar a esas comunidades que se les resuelvan esas necesidades históricas. Y de esta manera, con los nuevos alcaldes, que sabemos que en la gran mayoría de alcaldías hubo cambio de administración, a estos nuevos alcaldes les dejamos la mesa limpia para que ellos puedan disponer de este 25% del FODES, que es tan fundamental, y que puedan atender las necesidades inmediatas de la población. Ahora ya no tendrá una excusa los alcaldes como antes, que aunque la persona llegara a solicitar 1000 veces una ayuda, ni siquiera le abrían la puerta de las alcaldías. Ahora estos alcaldes tienen la obligación, y yo sé que lo harán con mucho gusto, de atender a la población que les dio su voto, porque al final de cuentas, como funcionarios públicos que estamos acá por un cargo de elección popular, nos debemos a esas personas que depositaron su voto de confianza y que nos mandaron a cambiar este sistema perverso y corrupto que ha estado enquistado en el poder durante 30 años. Esto es importante y es un hecho histórico, porque le acabamos el negocio a los partidos políticos. Ahora ya no se puede utilizar el dinero del pueblo en campañas, como lo quería hacer el diputado Parker hace un año, cuando decía que el dinero se debía de destinar a las alcaldías para luego, claro, andar regalando guacales, láminas y pedazos de plástico. Se acabó ese tiempo de esas regalías, se acabó ese tiempo de las mafias. Ahora vamos a consolidar esta ley que permitirá un verdadero impulso en los 262 municipios y que vamos a trabajar de la mano, repito, Asamblea Legislativa, alcaldías municipales junto a los alcaldes y el gobierno, porque de esta manera es como sacamos adelante al país, todo frente al pueblo, nada de negociaciones oscuras. Ahora los alcaldes podrán disponer de recursos en libre disposición para atender estas demandas del pueblo, y nos sentimos orgullosos de eso, porque ahora estamos ya finalizando con una etapa oscura en la administración municipal, donde los fondos de los salvadoreños terminaron en el bolsillo de unos pocos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castillo. ¿Alguna otra comentario, sugerencia? Bueno, si no hay más, le damos gracias por la asistencia y por la explicación técnica que nos han dado sobre esta iniciativa. Así que les agradecemos. Bueno, queda abierta la mesa por si hay alguna otra consulta o comentario, alguna discusión. Creo que igual en mi caso ha quedado suficientemente claro, ¿verdad? Que el techo se mantiene en el 25% de lo asignado para el tema de gastos administrativos y corrientes de las alcaldías. La gran noticia que ahora habrá mesa limpia para los alcaldes que estaban ahogados con las deudas financieras. Conozco de casos donde la deuda como tal era más grande que el gasto administrativo y corriente y todos los servicios que daba la alcaldía, y a veces con ingresos muy limitados. Y el tercer punto es que también que es el interés de la gente, que aunque todavía no ha avanzado, pero es un proceso que estamos haciendo de ordenar la casa, que cuando se cree la Dirección de Obras Municipales la gente va a poder ver, como tú mencionabas, Raúl, esas calles. Oí una broma que le decían a un alcalde, ¿y usted tiene baches? Ni uno, le decía. ¿Tiene problemas de baches? No, ni uno. Porque no tengo calles. ¿Y qué baches voy a tener si no tengo calles? Y todo aquí es tierra, ¿verdad? Entonces esto ya la gente va a comenzar a ver esas pequeñas obras de gran impacto que siempre han estado pidiendo. Si no hay nada más que agregar, entonces le pido al diputado William Soriano que me ayude con la lectura de la propuesta de dictamen número 94. Vamos a llegar a los 100. Con gusto, presidente.
Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 8 de octubre del 2021. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 94 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se refiere al expediente número 274-10-2021-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se emita ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. Se explica la iniciativa que mediante el Decreto Legislativo número 74 de fecha 8 de septiembre de 1988, publicado en el Diario Oficial número 176, tomo número 300 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, Ley FODES, que dicha normativa se promulgó con base a lo establecido en el artículo 207, inciso 3 de la Constitución, que indica literalmente, para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios, se creará un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso, por lo que la norma primaria habilita permanentemente en el tiempo al legislador para establecer el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso. Se continúa expresando que luego de haber transcurrido más de 30 años de vigencia de la citada ley y sus reformas que se han ido promulgando, se ha podido advertir la pertenencia de emitir un nuevo cuerpo legal que responda a las necesidades presentes de cada municipalidad para renovar y ajustar la aplicación de este mandato constitucional, de acuerdo a los desafíos y necesidades reales que los gobiernos locales en tanto que el cuerpo legal vigente se ha verificado que ya no responde a la situación actual de los municipios, por lo que es pertinente regular de mejor forma dicho fondo y todos sus componentes. Por lo que se concluye que es necesario realizar los ajustes correspondientes en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de disponer de una nueva normativa legal, integral y eficiente, que responda a esta concepción orientada a trasladar recursos del presupuesto general del Estado a las municipalidades para incidir de forma efectiva en la gestión de cada una de estas para cumplir con dichos propósitos. Tal como lo establece el proyecto de ley en referencia, la entrega material y efectiva del porcentaje del FODES a las municipalidades será de libre disponibilidad. Por tanto, podrá ser destinado a los objetivos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal. Con fecha 8 de octubre del presente año, se presentaron los licenciados Joaquín Alberto Montano, director general de Contabilidad Gubernamental, Karen Beatriz Vázquez, directora de Asuntos Jurídicos, y Vinicio Alessi Morales, asesor jurídico del despacho del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición justificando la solicitud en mención. En atención a lo antes expuesto, esta comisión estima que la iniciativa es procedente, pues podrá cumplirse el objetivo detallado, por lo que ha concluido en emitir dictamen favorable en los términos establecidos en el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Así leído, presidente. Muchas gracias, diputado Soriano. Bueno, ya leída la propuesta de dictamen número 24, le solicito que los que estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Queda aprobado el dictamen número 94 por mayoría. Bueno, queda abierta. Bueno, damos punto 6. Otros puntos que la comisión considere convenientes. No sé si habrá otro punto que alguien desea tocar. Bueno, si no es así, queda la comisión abierta para este lunes, siempre a la misma hora, 10 de la mañana. Muchísimas gracias.